Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es el año 2005. Las luces de la sala de cine se apagan. Empiezan a rodar las letras amarillas sobre el fondo estrellado. Y para quien está sentado en la butaca, la emoción es rotunda. Pasan 2 horas de sables de luz, traiciones, tragedias. Se espera que la pantalla funda a negro para los créditos, pero la película sigue. Y sigue. Y sigue. Exacto. Sigue hasta alcanzar casi las 4 horas de duración. Ojo, que esto no es una exageración febril, ¿eh? Ese era el monstruoso montaje original de Star Wars, Episodio 3, La venganza de los Sith. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola a todo el mundo. A ver, 4 horas. Es decir, estamos hablando del volumen narrativo de una miniserie entera condensado en una sola cinta. Es una cifra que altera por completo la percepción de lo que finalmente llegó a las salas de cine. Es una barbaridad. Sí, de hecho, dimensionar el tamaño de esta producción es mareante. Manejaban un presupuesto de 115 millones de dólares y la asombrosa cantidad de 2.151 planos con efectos visuales. Era una maquinaria descomunal. Es un dato brutal que rompe cualquier esquema preconcebido. ¿Cómo se decide qué recortar cuando se tiene entre manos el clímax de la saga más famosa de la historia del cine? Bueno, esa es una de las grandes tragedias, en el buen sentido claro, del medio cinematográfico. La sala de montaje es ese lugar implacable donde las películas realmente se escriben por última vez. Ya, el corte final. Eso es. Y en el caso de esta cinta, el sacrificio de material original fue colosal por una cuestión de pura matemática rítmica. A ver, si analizamos cronológicamente el inicio, la batalla sobre Coruscant y el rescate del canciller Palpatine ocupaban en ese corte de 4 horas más de 1 hora de metraje. Madre mía, 60 minutos solo para el rescate. 60 minutos enteros solo para plantear la situación, sí. En la versión final, todo eso se comprimió magistralmente en apenas 20 minutos trepidantes. Claro, 20 minutos que no te dejan respirar. Pero al meter la tijera de esa forma, entiendo que se quedaron por el camino secuencias fascinantes. Por ejemplo, sé que en esa versión inicial de la nave, la maestra Jedi Shaak-Ti era asesinada por el general Grievous. Sí, justo frente a Anakin y Obi-Wan. Exacto, en medio de los pasillos. Toda esa odisea laberíntica por el crucero separatista se descartó de la pantalla, aunque curiosamente parte de esa pesadilla sobrevivió, reconvertida en niveles jugables para el videojuego oficial de la película. Es un detalle alucinante para quien jugó al título en su día. Aunque irónicamente, la política que sí logró sobrevivir al corte en la cinta es brillante por lo aterradora que resulta. Completamente de acuerdo. Hablamos de la manipulación de Palpatine para destruir la República desde sus propios cimientos. Y aquí es vital subrayar, manteniendo una estricta neutralidad y remitiéndonos únicamente a los registros y declaraciones de la época, las visiones del creador. Claro, ciñéndonos a sus propias fuentes. Exacto. Según estas fuentes, la arquitectura de este golpe de Estado bebe de figuras históricas como Julio César o Napoleón, e incluso en la historia contemporánea estadounidense de Richard Nixon, específicamente en la época de su intento de tercer mandato y el escándalo Watergate. El objetivo de Lucas era ilustrar un concepto sociológico escalofriante. Y tan escalofriante, la idea de cómo una democracia no cae mediante una invasión brutal exterior, sino con un estruendoso aplauso. Ocurre cuando la propia población cede voluntariamente sus libertades a un tirano. Y esa brillantez política del guión se elevó exponencialmente por la ejecución actoral. Ian McDiarmid, el actor detrás del canciller Palpatine, trabajó con una instrucción fascinante que arrastraba desde La amenaza fantasma. A ver, cuenta. Pues Lucas le explicó que su rostro normal, el de político afable e inofensivo, era en realidad un caparazón, una máscara protésica invisible que ocultaba al verdadero monstruo. ¡Qué buena definición! Hay una anécdota reveladora durante su enfrentamiento final con Mace Windu en las oficinas del Senado. McDiarmid, siendo un actor de formación clásica, pensó que estaba sobreactuando, creía que estaba cruzando la línea del ridículo con esos gestos exagerados y esos gritos guturales. Es que son muy intensos, la verdad. Sí, pero desde la dirección le animaron a ir aún más allá. Le dijeron que ese era el segundo exacto en el que el caparazón se resquebrajaba y la galaxia veía por primera vez el verdadero rostro de la maldad pura. Y vaya si la galaxia lo vio. Es un despliegue antológico. Además, hay un guiño cinéfilo en ese mismo enfrentamiento que me vuela la cabeza. Lo del sable, ¿verdad? Sí.
La forma en la que Palpatine hace deslizar lentamente el sable de luz desde el interior de su manga hacia su mano antes de atacar es un homenaje directo a cómo el personaje de Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, fabricó un mecanismo para ocultar su arma en la película Taxi Driver. ¡Qué maravilla de sutileza! Es brutal. Pero cambiando un poco de perspectiva, hay un detalle de McDiarmid que me deja perplejo. A ver, es cierto que el actor pasó años rodando las precuelas sin tener la más mínima idea de que su personaje llegaría a usar un sable de luz. Completamente cierto. Y es uno de esos datos que resignifican toda la obra. Ian McDiarmid construyó al personaje durante años pensando que Palpatine era un estratega puro, un intelecto superior que despreciaba el combate físico. O sea, un burócrata letal. Exacto. Su enfoque mental era que si las cosas se ponían feas, Palpatine simplemente tenía un plan B burocrático para escapar. Cuando se enteró en el último minuto de que tendría que aprender coreografías de combate y enfrentarse espada contra espada con Samuel L. Jackson, fue un shock absoluto para él. Es que imagina la escena. Eres un actor británico de teatro clásico. Te has pasado años interpretando a un maquiavélico político de salón y de repente te dicen que tienes que dar saltos mortales con una espada láser. Tiene que ser un pánico absoluto. Un agobio tremendo, ¿sí? Y sin embargo, saber que el actor no anticipaba ese aspecto físico cambia por completo la percepción de la invencibilidad del personaje, ¿no crees? Lo cambia todo, porque dota al villano de una adaptabilidad letal que el espectador asume como calculada desde el principio, pero que en realidad nació de un giro de guión tardío. Claro. Subraya que la verdadera fuerza del emperador jamás residió en la esgrima. El sable de luz es una herramienta menor para él, un vulgar instrumento de contingencia. Su verdadera y más devastadora arma siempre fue la manipulación de la mente ajena. ¡Qué bien visto! Y lo fascinante aquí es el paralelismo visual y narrativo. Justo en el momento en que Palpatine se quita por fin su máscara de político amable y muestra su deformidad, vemos cómo su joven aprendiz, Anakin Skywalker, comienza a ponerse la suya propia. Es un descenso a los infiernos que se cocina a fuego lento en lo emocional, pero que golpea visualmente de forma muy repentina. Sabemos que la transformación de Anakin estaba planeada para ser mucho más paulatina. ¿Ah, sí? Sí, en los guiones iniciales iba a debatir profundas reformas constitucionales con Palpatine, mostrando un deterioro ético progresivo a lo largo de los meses. Bueno, claro, pero de nuevo, el ritmo dictó las reglas, supongo. Exacto. Se condensó la caída y se tuvo que recurrir a indicadores visuales más inmediatos. Y aquí entran en juego los famosos ojos amarillos de Anakin. Uf, los ojos amarillos. Para mí funcionan como un termómetro visual del alma. Un recurso que no pronuncia una sola palabra, pero resulta visceral y devastador. Es una excelente forma de describirlo, fíjate. Esos ojos de color amarillo azufre actúan como un indicador fisiológico innegable. Muestran que el lado oscuro no es solo una lección moral, sino una corrupción física. Ahora bien, ese conflicto interno en sus ojos nos dice que a Anakin aún le quedaba un hilo de humanidad. Pero Lucas quería extirpar eso por completo hacia el final de la película, y para lograrlo, recurrió a la tortura física real de su actor principal. Aquí entramos en terreno pantanoso. Sí, y esto nos lleva a uno de los datos de producción que más me impactan. Cuando Hayden Christensen se enfundó por fin en la emblemática armadura negra de Darth Vader, el equipo no buscó que estuviera cómodo. Todo lo contrario. Se exigió por parte de la dirección que le añadieran peso extra de forma deliberada a los componentes del traje. Así es. Y no se trataba de un capricho estético para que el traje cayera mejor ante la cámara, ¿eh? El objetivo de la dirección era provocar una reacción psicológica genuina a través del malestar físico. ¡Qué barbaridad! Querían que el actor se sintiera auténticamente rígido, asfixiado, incómodo y adolorido bajo los focos del plató. A ver, me cuesta creer que en pleno siglo XXI, en una producción millonaria, se obligue a un actor a sufrir dolores articulares reales. Digo yo, no hay trucos visuales, almohadillas, formas de simular esa pesadez sin castigar el cuerpo de quien actúa. Por supuesto que existen trucos, pero estaríamos hablando de fingir el peso. Lo que se buscaba aquí era la autenticidad del trauma. Cuando Christensen intentaba caminar por el plató y se quejaba del dolor de hombros y de lo increíblemente rígido y torpe que le hacía sentir el traje, la respuesta que recibió fue determinante. ¿Qué le dijeron? Le dijeron exactamente, así es como debe sentirse Vader al despertar.
Ese dolor que se percibe en pantalla, esa forma tosca de dar los primeros pasos, refleja el nuevo y perpetuo tormento físico que acompañará al personaje cada segundo del resto de su existencia. No lo estaba actuando, lo estaba padeciendo. Telita. Ese dolor encapsulado en una armadura negra no nace de la nada, claro. Es el resultado directo del lugar que forjó a la criatura. Y eso nos enlaza inevitablemente con el escenario donde el tormento alcanza su cenit absoluto. El duelo final en Mustafar. El infierno literal. Un planeta que es, sin medias tintas, la representación gráfica del infierno. Y el diseño visual de este mundo volcánico encierra mecanismos creativos fascinantes, porque sé que no partieron de cero. Para nada. El arte conceptual de Mustafar tiene raíces muy profundas. Nació de bocetos que habían sido descartados décadas atrás por Ralph McQuarrie para el episodio 5, donde originalmente se planeaba mostrar el inhóspito castillo de Vader rodeado de lava. Anda, fíjate. Pero lo que verdaderamente le dio ese aspecto tan visceral en pantalla fue la ejecución técnica. Para lograr el realismo de los ríos de magma, el equipo de producción construyó enormes maquetas del paisaje a escala. Y la magia ocurrió porque tuvieron la audacia de enviar un equipo a Sicilia justo durante la preproducción, aprovechando una erupción real del volcán Etna. ¿Qué me dices? Lava de verdad. Sí, grabaron placas de vídeo de la lava ardiente real. Y luego, mediante un trabajo de composición digital extenuante, insertaron esa lava auténtica fluyendo por las maquetas en miniaturas del plató. Es decir, integraron la fuerza bruta de la naturaleza real en un mundo de fantasía. Es un entorno implacable que sirvió de ring para un combate igual de extremo. Sabemos que Hayden Christensen y Ewan McGregor entrenaron de forma obsesiva durante meses con el coreógrafo Nick Gillard. Costó 2 semanas y media grabar exclusivamente esa secuencia de pelea. Una locura de planificación. ¿Sí? Y aquí te lanzo una provocación, porque he visto esa pelea docenas de veces, y hay momentos en los que el choque de sables es tan absurdamente rápido que parece imposible. ¿Me vas a decir que eso no está acelerado en la sala de montaje? ¿Porque el ojo humano casi no puede seguir el movimiento? Bueno, es el prejuicio más común que existe sobre esta escena. Pero es imperativo derribar ese mito hoy mismo. La pelea no está acelerada en postproducción ni un solo fotograma. ¿En serio? ¿Cero aceleración? Cero. Ese frenesí, esa velocidad vertiginosa, casi hipnótica, es la velocidad real a la que se movían los actores en el plató. Habían interiorizado la coreografía hasta tal punto que la memoria muscular tomaba el control. Luchaban al máximo de su capacidad física. ¡Qué salvajada! Claro, una capacidad física que inevitablemente pasó factura. Rodando a esa velocidad es imposible que todo salga perfecto. Y de hecho, Christensen sufrió una lesión grave en la rodilla con una de las réplicas de los sables de luz, lo que le obligó a soportar un dolor intenso y real durante todas las tomas posteriores. El rodaje fue de lo más exigente. Desde luego. Pero si hablamos del duelo en Mustafar, tenemos que abordar el elefante en la habitación, el gran misterio del final de la contienda. La famosa altura, o el terreno elevado, la ventaja táctica que decide el destino de toda la galaxia. Sé que originalmente sobre la mesa de guión había un desenlace alternativo muy distinto. Uno mucho más crudo, la verdad. En ese borrador inicial, el combate no se resolvía por un salto imprudente. Anakin lograba desarmar a Obi-Wan y lo agarraba por el cuello, asfixiándolo en el borde del abismo de lava. Muy oscuro. Sí, y Obi-Wan, en un acto de pura desesperación por sobrevivir, atraía su sable de luz caído usando la fuerza y al encenderlo casi por accidente para defenderse, le amputaba las extremidades a su antiguo alumno en un movimiento defensivo fortuito. Ostras, un final donde la tragedia nace casi del azar defensivo y no de la arrogancia pura de Anakin. ¿Y por qué se cambió? Porque he leído que existan rumores tremendamente contradictorios sobre quién fue la mente que ideó el final definitivo, el de la superioridad táctica de la altura. Hay muchísimas versiones de esa historia. Ya. Hay quienes aseguran en tono de broma que fue el propio coreógrafo, Nick Gillard, porque Christensen detestaba caminar por los decorados en pendiente del plató. Y Gillard pensó que obligarlo a subir por la ladera le daría una ventaja narrativa y espacial a Obi-Wan. Otras fuentes aseguran con vehemencia que fue el propio George Lucas. E incluso hay testimonios que juran que la idea provino de Steven Spielberg. Spielberg visitó la producción, sí, y colaboró en el diseño de las animáticas de los duelos. Exacto. Entonces, ¿quién fue? Pues es muy probable que nunca sepamos la verdad absoluta, porque los recuerdos del set se mezclan. Pero esa ambigüedad es hermosa.
Demuestra que las mejores ideas a menudo surgen en los márgenes de un rodaje, en conversaciones de pasillo, durante un descanso o solucionando un capricho o una molestia logística de un actor. A ver, eso me parece una reflexión vital. Que exista un debate sobre quién concibió una de las resoluciones narrativas más grabadas a fuego en la cultura popular no es la prueba irrefutable de que el cine es un arte tan inmensamente colaborativo que intentar atribuirle toda la genialidad a una solamente es un error. Completamente. Lucas, Spielberg, Gillard, los actores, todos aportando ingredientes a un mismo caldero creativo. Es la esencia misma de la colaboración cinematográfica. El director guía el barco, pero la tormenta la crean entre cientos de personas. Qué poético y qué cierto. Y hablando de esfuerzos colosales de cientos de personas, la magnitud de Mustafar es solo la punta del iceberg de los retos técnicos que inundaron la producción. Hablábamos al principio de los 2.151 planos con efectos visuales. Una cifra que da vértigo. Pues teniendo en cuenta el trabajo monumental de composición, miniaturas, maquillaje y CGI, resulta una paradoja incomprensible que fuera el primer episodio de toda la saga galáctica en no recibir una nominación al premio Oscar por sus efectos visuales. Una omisión por parte de la Academia que hoy resulta muy difícil de tragar, sinceramente. Sobre todo si nos detenemos a entender el suplicio técnico que implicaban cosas que hoy damos por sentadas. Tomemos al droide C-3PO, por ejemplo. ¡Ay, pobre Anthony Daniels! Ya te digo, para esta película recuperaba su flamante aspecto dorado clásico. A simple vista, un traje brillante y ya está, pero desde el punto de vista de los efectos visuales era una pesadilla andante. Pensemos que un traje dorado curvo es básicamente un espejo esférico. Claro, reflejaba todo el entorno. Todo. En un plató forrado de inmensas pantallas verdes, el traje de C-3PO reflejaba absolutamente todo el entorno verde, convirtiéndose en un croma andante. Eso obligó a los artistas digitales a utilizar una técnica llamada rotoscopia, borrando y repintando los reflejos verdes del traje fotograma a fotograma durante meses de postproducción ininterrumpida. ¡Qué locura de trabajo manual digital! Y para rematar, el actor dentro de esa prisión dorada, Anthony Daniels, tampoco lo pasó nada bien. La máscara limitaba drásticamente su campo de visión, tanto que tropezó con una estructura del set y sufrió un golpe fortísimo durante una toma. Es que la intersección entre la artesanía física y el lienzo digital fue un campo de batalla constante en este rodaje. Fíjate en el planeta Kashyyyk, por ejemplo, el hogar de los Wookiees. Así, donde regresó el querido Peter Mayhew para interpretar a Chewbacca. Exactamente. Pero el diseño de vestuario había dado un salto tecnológico cuántico. Filmar con trajes de pelo espeso, bajo luces de estudio abrasadoras, es peligrosísimo. Por ello, los trajes contaban con sistemas internos de fontanería que bombeaban agua helada para refrigerar el cuerpo de los actores. Refrigeración líquida para alienígenas gigantes, me encanta. Sí, y además las cabezas robóticas incorporaban mecanismos muy complejos para mover los labios y gruir por control remoto, dotando a la especie de una expresividad anatómica inédita, sin exigir que el actor dentro del traje hiciera contorsiones faciales raras. Es maravilloso detenerse a pensar en estos detalles, que en medio de una superproducción tan abrumadora, una cinta que relata el colapso democrático de una galaxia entera y que llega a mostrar más de un centenar de muertes en pantalla, aún quedó espacio y humor para crear un gigantesco juego de escondite cinematográfico. Ah, los cameos ocultos. Es un mapa de tesoros para los más observadores. Sí, para quien se dedica a pausar la película, la cinta está repleta de cameos meticulosamente ocultados. Vemos al emblemático halcón milenario aterrizar fugazmente en la esquina de un puerto espacial de Coruscant, mucho antes de pertenecer a Han Solo. Ese es un clásico. Y el propio director de la cinta, George Lucas, abandona su fobia a actuar y aparece maquillado de azul como el varón papanoidea a la entrada de la ópera. Sí, y sus hijos también tienen papeles secundarios. Destaca el momento del joven padawan Zed Yukasa, interpretado por Jet Lucas, defendiendo el hangar. Exacto, pero el detalle más surrealista de todos me parece la tos de Grievous. Ah, sí. Esa tos enfermiza, metálica, asmática, que caracteriza al villano cibernético, fue grabada con un micrófono por el propio director, durante un día de rodaje en el que asistió al set con un resfriado terrible. Llegar al extremo de inmortalizar tu propia gripe y convertirla en la seña de identidad del villano de la historia es un nivel de autoría sencillamente fascinante. Desde luego que lo es. Y por supuesto, un aplauso de pie para Anthony Daniels y el difunto Kenny Baker.
las personas tras C-3PO y R2-D2, por ser los únicos individuos reales en haber actuado en los 6 primeros episodios de la saga ininterrumpidamente. Son exactamente esos pequeños detalles humanos, esas toses, esos cameos familiares, los que dotan de un corazón palpable a una maquinaria de efectos visuales tan gigantesca. Si damos un paso atrás y repasamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa en este análisis a fondo, queda cristalino que La venganza de los Sith no es solo una película puente. Es mucho más que eso. Es una obra maestra de la condensación narrativa. El equipo tomó decisiones dolorosas y drásticas. Se sacrificaron horas de contexto e intriga política minuciosa para poder entregar algo mucho más primario. Una tragedia humana, cruda y directa al estómago. Totalmente se apoyaron en la innovación tecnológica más puntera de la época para crear mundos de lava, pero al mismo tiempo confiaron en la incomodidad física, en el sudor y el dolor real de sus actores para transmitir un tormento genuino a través de la pantalla. Forjaron en fuego el eslabón perdido que finalmente unió a 2 generaciones distintas de espectadores en las salas de cine. Respondiendo a los grandes porqués que habían flotado en el aire durante décadas. Exacto, respondió el gran porqué narrativo. Sin embargo, cuando terminas de analizar las piezas de este inmenso rompecabezas, surge una perspectiva que trasciende lo puramente cinematográfico y entra en el terreno de la filosofía pura. A ver. A lo largo de la historia de la saga, se nos establece una verdad absoluta. Que Anakin Skywalker cayó al lado oscuro porque fue débil, porque no pudo desprenderse de sus apegos emocionales y fue consumido por su miedo atroz a perder a sus seres queridos. Esa es la moraleja oficial, ¿no? La tragedia de la codicia personal. Claro, es la versión que siempre hemos aceptado como cierta. Pero, para quien se detenga a analizar el cuadro completo de esta historia con perspectiva, emerge del fondo una pregunta verdaderamente perturbadora para llevarse a casa y darle unas cuantas vueltas. ¿Cuál? Teniendo en cuenta que la rígida doctrina de la Orden Jedi obligaba a sus miembros desde la infancia a reprimir cualquier emoción natural, prohibiendo el apego, negando el amor e incluso extirpando el derecho a pasar por el duelo y llorar a los muertos. La pregunta es, ¿fue la caída de Anakin Skywalker realmente un fracaso moral personal, exclusivo de su carácter egoísta? Uf, qué dilema. ¿O fue simplemente la explosión volcánica inevitable de un dogma profundamente defectuoso e innatural que, al forzar a las personas a ser de piedra, estaba condenado a colapsar desde su misma concepción? Es una duda inmensa, desde luego. Una duda que dejamos resonando en el aire. Una invitación abierta para seguir cuestionando las historias y explorando los misterios que el cine deja grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. Y recordad, para quien quiera ahondar aún más en estos detalles y seguir desgranando archivos de producción, en nuestra zona de miembros profundizamos mucho más en todos estos secretos. Sin ninguna presión, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.